Hay una estación del metro de la Ciudad de México que durante décadas apareció en los planes de expansión, pero hay un pequeño problema. La línea que debería llegar hasta allá nunca lo hizo. Estoy hablando Observatorio, línea 9. Hoy cuando escuchamos Observatorio, inmediatamente pensamos en la línea 1, pero la historia pudo haber sido muy diferente, porque la línea 9 no nació como la línea que conocemos actualmente. Antes de que sus trenes circularan entre Pantitlán y Tacubaya, existió otro proyecto, uno que planteaba una línea 9 completamente diferente, una línea que iría de Tacubaya a Central de Abasto. Y después, apenas unos años más tarde, el proyecto cambió radicalmente. La línea 9 pasó de ser una ruta entre Tacubaya y Central de Abasto a convertirse en una línea prácticamente paralela a la línea rosa. Y ahí comenzó la historia de una estación que hasta el día de hoy sigue esperando. Entonces, ¿por qué cambiaron el proyecto? ¿Por qué la línea 9 terminó siendo una especie de alternativa a la línea 1? ¿Qué ocurrió con la ampliación hacia Observatorio? ¿Realmente existió una estación fantasma? Y después de más de 30 años, ¿será que Observatorio finalmente tendrá la conexión que tanto tiempo se esperó? Hoy vamos a conocer la historia completa de la estación Observatorio, de la línea 9, del metro de la Ciudad de México. Comencemos con el primer proyecto de la línea 9. Para entender esta historia tenemos que viajar hasta el año 1983. La Ciudad de México estaba viviendo una nueva etapa de expansión del metro. La red ya había demostrado su importancia, pero también empezaba a mostrar un problema. Las líneas con mayor demanda estaban comenzando a saturarse. Por eso se necesitaba pensar en nuevas rutas, y en el plan maestro del metro de 1983 apareció una propuesta muy diferente para la futura línea 9. La idea original era construir una línea que conectara Tacubaya con la Central de Abastos. Sí, la línea 9 que se imaginaba en ese momento no era de Pantitlán a Tacubaya. Su recorrido era completamente diferente. La intención era conectar el poniente de la ciudad con una de las zonas de mayor actividad comercial del oriente. Estamos hablando de la Central de Abastos de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa. Pero en ese proyecto no duraría mucho tiempo, porque apenas 2 años después, el concepto de la línea 9 cambiaría, y ese cambio sería fundamental para entender la red del metro que conocemos actualmente. 1985. La línea 9 cambia de misión. Llegamos al año 1985. En el plan maestro del metro volvió a replantear la expansión de la red, y esta vez apareció una idea mucho más ambiciosa. La línea 9 sería utilizada como una especie de línea express de apoyo a la línea rosa. ¿Y qué significaba esto? Que en lugar de construir una línea completamente independiente entre Tacubaya y la Central de Abasto, se aprovecharía un corredor que permitiría crear una alternativa paralela a la línea 1. Por eso el proyecto cambió. La nueva línea 9 tendría como extremos Pantitlán, Observatorio, y aquí aparece uno de los puntos más importantes de toda esta historia. La línea 9 fue planeada para seguir un recorrido que permitiría aliviar la enorme cantidad de pasajeros que utilizaba la línea 1. Es decir, no nació simplemente para conectar barrios, nació para descongestionar uno de los principales ejes del metro. La idea era que 2 líneas pudieran atender buena parte de los viajes que se concentraban en el mismo corredor, y por eso muchas de sus estaciones quedaban estrictamente ubicadas cerca de las estaciones importantes de la línea 1. La línea 9 sería una alternativa, una especie de segunda opción para atravesar la Ciudad de México. Pero ¿por qué una línea paralela a la línea 1? Aquí tenemos que entender cómo funcionaba la movilidad de aquella época. La línea 1 era una de las grandes columnas vertebrales del metro, conectaba Pantitlán con Observatorio y atravesaba zonas fundamentales de la ciudad.
Pero si todos los pasajeros tenían que utilizar una sola línea para desplazarse entre el oriente y el poniente, la saturación prácticamente era inevitable. Por eso se tomó una decisión: crear otra línea que siguiera una trayectoria semejante. Y así nació el concepto definitivo de la línea 9, las cuales fueron sus estaciones: Pantitlán, Puebla, Ciudad Deportiva, Velódromo, Mixhuca, Jamaica, Chabacano, Lázaro Cárdenas, Centro Médico, Chilpancingo, Patriotismo, Tacubaya y finalmente Observatorio. Sobre el mapa parecía perfecto: 2 líneas, 2 alternativas, una misma zona de afluencia, pero había un problema. Para que la estrategia funcionara, la línea 9 tenía que llegar hasta Observatorio, y eso nunca ocurrió. Tras esto, tras los planos, tras las estaciones ya establecidas, comenzó la construcción. Después de todos los cambios de este proyecto llegó el momento de construir. El 27 de agosto de 1987 comenzó a operar la línea 9, pero solamente en su primer tramo, que fue de Pantitlán a Centro Médico. La nueva línea comenzaba a transportar pasajeros y se convertiría en una nueva alternativa para los usuarios del oriente y centro de la ciudad, pero todavía faltaba complementar el proyecto. La línea 9 tenía que continuar hacia el poniente, y un año después llegó la ampliación. El 29 de agosto de 1988 entró en operación el tramo que llevaría la línea 9 hasta Tacubaya. Se incorporaron Chilpancingo, Patriotismo y Tacubaya. La línea 9 ya tenía prácticamente el recorrido que conocemos actualmente, pero faltaba una estación, una sola, siendo Observatorio, y esa estación cambiaría completamente la historia de esta línea café, ya que se había dicho que Observatorio se iba a inaugurar en las siguientes semanas, lo cual nunca pasó. Tacubaya, una terminal que no debería ser el final. Aquí hay un detalle que durante años llamó la atención de quienes conocían los planes originales. Tacubaya quedó como terminal, pero el proyecto contemplaba continuar. Observatorio seguiría siendo el destino. Entonces, ¿qué ocurrió? La explicación histórica señala que en la zona de Observatorio se encontraron condiciones geológicas complicadas, incluyendo la presencia de cavernas o cavidades en el subsuelo. Ante esa situación, los ingenieros recomendaron suspender la continuación del proyecto hasta encontrar una solución técnica o una nueva ruta, y sí ocurrió. La línea 9 se quedó en Tacubaya, de hecho tenía anteriormente sus letreros de terminal provisional. Tras su pequeña modernización que se le hizo a esta estación, los quitaron y posteriormente le pusieron ya Terminal Tacubaya. Pero la historia no terminó ahí, porque alrededor de esta estación comenzaron a aparecer unos rumores. ¿Existe una estación fantasma en Observatorio? Durante años comenzaban a circular diferentes versiones. Una de ellas aseguraba que la estación Observatorio de la línea 9 se había comenzado a construirse. Otra decía que un derrumbe había destruido las instalaciones. Y otra versión todavía más llamativa afirmaba que la estación había sido construida, pero que nunca se abrió al público, sino que fue una estación para talleres y una estación para mandar los trenes ya así que iban a ser dados de baja o piezas de trenes. E incluso se llegó a decir que algunas instalaciones habrían terminado utilizándose como espacio para almacenar materiales. Pero aquí tenemos que diferenciar entre historia y leyenda, porque hasta el momento no existe una evidencia pública suficiente para afirmar que haya una estación observatorio de la línea 9, completamente construida y abandonada. Lo que sí está documentado es que la línea 9 fue proyectada para llegar a observatorio y la ampliación quedó pendiente. Y esa diferencia es fundamental, porque quizá el verdadero misterio no sea una estación abandonada. El verdadero misterio es ¿por qué después de más de 3 décadas todavía no se ha complementado una extensión que estaba contemplada desde el principio? ¿Pero qué creen, mis estimados chilangos? La estación observatorio seguiría apareciendo en los planes. Podría pensarse que después de que la obra se detuvo, el proyecto simplemente desapareció, pero no. Observatorio continuó apareciendo en los planes maestros y proyectos de expansión del metro.
La ampliación de la línea 9 hacia observatorio siguió siendo considerada durante los años siguientes. El problema era que una cosa es incluir una obra en un plan y otra muy diferente es construirla. Pasaron los años, la ciudad siguió creciendo y observatorio comenzó a adquirir todavía más importancia, hasta que apareció un nuevo proyecto que volvió a poner a esa estación en el centro de atención. El tren que cambió la importancia de observatorio. Durante la década del año 2010, estamos hablando específicamente del año 2014, comenzó a tomar forma el proyecto del tren interurbano México-Toluca, y su llegada a la Ciudad de México tendría como uno de sus puntos principales observatorio. De repente la estación de la línea 1, que durante décadas había sido el extremo poniente del metro, estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande, un gran nodo de conexión, teniendo metro, autobuses y tren interurbano, y miles de pasajeros llegando desde el Estado de México. Esto volvió a generar una pregunta: ¿qué pasaría con la línea 1 cuando llegaran todos esos usuarios? La respuesta parecía evidente: había que crear nuevas alternativas, y nuevamente la línea 9 apareció sobre la mesa. La ampliación Tacubaya Observatorio vuelve a la agenda. La ampliación de la línea 9 desde Tacubaya hacia Observatorio volvió a ser considerada, e incluso hubo estudios y recursos relacionados con el proyecto. La idea seguía siendo la misma: llevar una segunda línea hacia Observatorio para repartir la demanda y fortalecer la conexión del poniente. ¿Pero qué creen? Otra vez el proyecto no avanzó hasta convertirse en una obra en servicio. Y aquí ocurrió algo muy importante. Mientras la línea 9 seguía esperando, otra línea comenzó a tomar el camino hacia Observatorio. Estamos hablando de la línea dorada. La línea 12 toma el camino hacia Observatorio. Originalmente terminaba en Mixcoac, pero desde años existe el proyecto para ampliarla hacia Observatorio. Estamos hablando de una ampliación de más de 10 años. Esta ampliación comenzó en el año 2015. El proyecto contemplaba un recorrido subterráneo desde Mixcoac y dos nuevas estaciones, siendo Valentín Campa, Álvaro Obregón, hasta llegar a la terminal Observatorio. De esta manera, la zona tendrá una nueva conexión con el suroriente de la ciudad. Y aquí aparece una de las grandes ironías de esta historia. La línea 9 no fue planeada para llegar al Observatorio. Nunca llegó. Décadas después, la línea 12 tomó ese lugar, y ahora la estación Observatorio tendrá una nueva correspondencia, pero no será con la línea 9. Más de 5 décadas después, aquí llegamos a una de las partes más interesantes de esta historia. Observatorio abrió en la línea 1 en 1972. Eso significa que durante décadas fue una estación terminal sin correspondencia con otra línea del metro. Pero eso está a punto de cambiar. Con la ampliación de la línea 12 desde Mixcoac hasta Observatorio, la estación finalmente tendría una nueva correspondencia. Y hay un detalle que prácticamente confirma que esa conexión ya está contemplada dentro de la infraestructura de la estación. Durante los trabajos de modernización de la línea 1, en Observatorio se construyeron las escaleras que conectarán los futuros pasillos subterráneos de la línea 12. Es decir, aunque la línea 12 todavía no está en servicio en Observatorio, parte de la conexión ya comenzó a tomar forma dentro de la estación. Y si recorres actualmente la zona, hay otro detalle que llama muchísimo la atención. Ya existe un letrero que señala correspondencia línea 12, direcciones Observatorio, Tláhuac. Sí, la línea 12 todavía no llega hasta aquí, pero la infraestructura y la señalización ya están preparando a los usuarios para esa futura conexión. Es como si la estación estuviera esperando desde ahora una línea que todavía no llega, y aquí aparece una de las grandes ironías de toda esta historia. Durante décadas la línea que debería darle una segunda conexión a Observatorio pareciera ser la línea 9, pero después de más de 5 décadas desde la llegada de la línea 1, la nueva correspondencia llegará por otro lado, será la línea 12. La ampliación desde Mixcoac hasta Observatorio contempla precisamente crear esta nueva conexión, y de acuerdo con las previsiones actuales, se espera que la ampliación pueda quedar concluida y entrar en operación alrededor del año 2028. Así que después de aproximadamente 56 años, Observatorio finalmente tendrá una nueva correspondencia con otra línea de metro. Pero no será la 9, será con la línea 12. Y eso hace que la historia todavía sea más curiosa. La estación que durante décadas esperó a la línea 9 terminará recibiendo primero a la línea 12.
Pero, ¿qué pasó con la línea 9? Aquí tenemos que ser muy claros. La ampliación de la línea 9, Tacubaya Observatorio, ha sido planteada durante décadas, pero actualmente no existe una fecha definida para que entre en operación. De hecho, información publicada en el mes de julio del 2026 señala que el proyecto de ampliación de la línea 9 hacia observatorio, propuesto nuevamente en años anteriores, no se ha retomado actualmente. Mientras tanto, la línea 12 sí avanza hacia observatorio, y eso plantea una pregunta interesante. ¿Todavía tiene sentido construir la línea 9 hasta observatorio? Porque cuando la línea 9 fue diseñada, la situación era completamente diferente. Hoy observatorio tiene línea 1, el tren interurbano México-Toluca, mejor conocido como el Insurgente, la central camionera del Poniente y diferentes servicios de transporte, y próximamente tendrá la línea 12 del metro. Por lo tanto, la fusión que originalmente se esperaba en la línea 9 podría ser muy diferente en el futuro. Lo que pudo haber sido la línea 9. Y aquí vale la pena imaginar por un momento cómo habría sido la red si todavía hubiera salido de acuerdo con el proyecto. La línea 9 habría conectado Pantitlán con Observatorio, dos grandes extremos de la ciudad, y lo habría hecho siguiendo un recorrido pensando para funcionar como alternativa la línea 1. Un pasajero podría viajar desde el oriente hacia el poniente utilizando la línea 9, sin depender completamente de la línea 1. Además, Observatorio tenía una conexión directa en ambas líneas. Eso habría creado una especie de corredor paralelo que seguramente habría cambiado la distribución de pasajeros de toda la red. Pero la historia tomó otro camino. La línea 9 terminó en Tacubaya, la línea 1 llegó a Observatorio y décadas después, la línea 12 fue la que retomó el proyecto de conectar Observatorio con otra línea de metro. El verdadero misterio. Entonces, después de revisar toda la historia, podemos responder la pregunta inicial: ¿qué pasó con la estación Observatorio de la línea 9? La respuesta es: fue proyectada, pero nunca llegó a formar parte del servicio de la línea 9. El proyecto original de 1983 contemplaba una línea 9 entre Tacubaya y la central de Abasto. En 1985, el concepto cambió y se decidió utilizar la línea 9 como una alternativa paralela de apoyo a la línea rosa. Por eso se planteó el recorrido Pantitlán Observatorio. La línea comenzó a construirse, llegó a Pantitlán, llegó a Centro Médico, llegó a Tacubaya, pero nunca completó su último tramo, y desde entonces Observatorio quedó como una especie de estación pendiente, una estación que durante décadas apareció en proyectos y planes, una estación rodeada de leyendas, pero que oficialmente nunca se incorporó a la línea 9 en operación. Y ahora, el final de esta historia. Quizá lo más curioso es que la historia todavía no termina, porque Observatorio está cambiando nuevamente. El lugar que alguna vez simplemente fue el final de la línea 1 se está convirtiendo en uno de los grandes nodos de transporte del poniente de la Ciudad de México. Y cuando la ampliación de la línea 12 esté terminada y entre en servicio, Observatorio finalmente tendría una segunda línea de metro, pero será la línea 12, no la línea 9. Después de 56 años, la correspondencia que durante tanto tiempo pareció imposible, finalmente llegará, solo que llegará por un camino completamente diferente al que originalmente se imaginó. Y eso nos deja como una última pregunta: ¿algún día veremos el tren de la línea 9 llegar hasta Observatorio? Por ahora no hay fecha, no hay obra en construcción, y el proyecto no se encuentra actualmente retomado, así que la línea 9 seguirá terminando Tacubaya, mientras Observatorio continúa creciendo, preparándose para recibir nuevas conexiones. Quizá algún día la historia cambie. Quizá algún día el tren de la línea 9 salga de Pantitlán, recorra toda la ciudad y finalmente anuncie Observatorio Terminal. Pero por ahora eso solamente existe en los planos. Y quizá por eso esa estación sea tan fascinante, porque no es una estación abandonada, no es una estación cerrada, no es una estación destruida. Es algo mucho más extraño, una estación que lleva más de 30 años esperando a una línea que nunca llegó, y mientras tanto la línea dorada será la encargada de darle Observatorio esa nueva correspondencia que durante décadas parecía destinada a la línea 9. Soy Chilango en Ruta, y recuerda, en la Ciudad de México, hasta los proyectos que nunca se construyeron tienen una historia que contar. Nos vemos en el siguiente documental. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima estación. Chao.